Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Quiero comenzar esta intervención primero agradeciendo a la Administración del Fondo de Cultura Económica por aperturar la casa y poder celebrar este conversatorio sobre la reforma educativa. Creo que es pertinente hacer una diferenciación en lo que es un modelo educativo, un modelo pedagógico, para luego también diferenciar lo que es una reforma educativa. Para desarrollar este conversatorio vamos a partir de dos preguntas orales con una diferencia de tiempo. La primera tiene que ver con qué es una reforma educativa y a partir de esto, de una definición de qué es la reforma educativa, desarrollar cuál es la crítica que se le está haciendo a la reforma educativa presentada por el gobierno federal. Pues yo voy a partir de una provocación que hizo Virgilio, de la cual no la comparto y lo voy a plantear en esos términos. Me parece que la primera discusión que se tiene que dar es si lo que estamos reflexionando hoy en día en este país es realmente una reforma educativa o es una reforma constitucional. Primero, yo me quedaría con lo segundo. Yo creo que hay una reforma constitucional, pero otorgándole el beneficio de la duda al nuevo gobierno, a este gobierno de la austeridad republicana. La reforma educativa me parece que es mucho más complejo, y en esta definición que hace Virgilio con respecto a reforma y modelo educativo, difiero radicalmente en el sentido de que las reformas educativas no son las que determinan justamente los procesos de formación, sino los modelos educativos. Me parece que el modelo educativo está basado en un sistema de principios filosóficos, pedagógicos, sociológicos, antropológicos, económicos, políticos, culturales e ideológicos. O sea, el modelo educativo va mucho más allá de la reforma. ¿Y por qué? Porque las reformas se hacen de manera parcial o se hacen de manera total. Se hacen de manera parcial para maquillar un poco el estado actual en que se encuentra la educación, o se hacen de manera total, lo que estaría implicando una desestructuración del sistema educativo nacional de cualquier país. Y podemos tomar ejemplos, no quiero abundar mucho sobre eso, donde ha habido grandes procesos de construcción de modelos educativos. Y el modelo educativo tiene que ver justamente con el tipo de hombre y mujer que queremos formar. Y resulta que las reformas educativas muchas veces van a tener una lógica de política de gobierno. El modelo educativo atiende una lógica de política de Estado. Y me parece que hay una diferencia profunda entre hablar de política de Estado y política de gobierno. La política de Estado se va a mantener en materia educativa, claro, la política de Estado en materia educativa se va a mantener independientemente de los gobiernos que lleguen. Así sean gobiernos de centro derecha, de centro izquierda, de izquierda, de centro-centro, ¿sí? Pero si está definido el tipo de hombre que queremos formar, porque el modelo plantea justamente la construcción de un horizonte en un eje de formación, es decir, de aquí a 20 años, qué tipo de mujer y de hombre queremos formar. Y podrán haber 20 reformas educativas, pero si el modelo educativo tiene muy claro qué tipo de hombre y mujer queremos formar, ¿sí?, las reformas educativas tendrán que estar respondiendo a la lógica de una fundamentación epistémica, el ideal como posibilidad de realizar el tipo de hombre y mujer que queremos formar. Efectivamente, yo estaba un poco configurando algo parecido a lo que el doctor estaba planteando en este sentido. Es decir, sí, y continuando con lo que decía el doctor, el modelo educativo es esta figura de sociedad que estoy imaginando, es el imaginario de sociedad que se supone se pretende lograr, alcanzar. Para ello hay una serie de recursos que el Estado tiene que poner en marcha para que esto suceda, para que esto se logre. La reforma, de alguna manera, es la modificación de un estado de cosas para mejorarla. La modificación de un estado de cosas para mejorarla. Pero para mejorar algo se necesita tener en claro qué es lo que estoy queriendo obtener, qué estoy yo visualmente viendo y cómo está sucediendo en la actualidad
y estoy evaluando que efectivamente con lo que está y como está sucediendo en la actualidad no voy a poder lograr ese ideal de sujeto que decía el maestro. Y entonces, si eso no está sucediendo, si no se está encaminando hacia allá, es necesario una acción para mejorar eso que se está haciendo y lograr y poder encaminar o encadenar una serie de acciones que puedan y que nos permitan, digamos, ir alcanzando este ideal. Pero si no tengo este ideal constituido, no sé para qué tengo que hacer reformas educativas. O sea, yo puedo hacer todas las reformas que yo quiera, pero si no hay un destino hacia donde haya un horizonte de expectativas, pues, ¿no? Al que quiera yo encaminar las acciones, pues definitivamente no se puede estar hablando de reforma y menos de reforma educativa en ese sentido, ¿no? Entonces sí es necesario aclarar que debe haber una visión. En la reforma hay una serie de generalidades, ¿no? Que se va a plantear ahora la filosofía como un punto clave, que la educación física, que etcétera, etcétera, una serie de cosas generales, pero esas generalidades aparecen y reaparecen en reformas anteriores. No hay claridad en qué tipo de sujeto, qué tipo de sociedad estamos pensando, ¿no? ¿Es necesaria una reforma? Por supuesto que es necesaria una reforma, pero hay primero que constituir este modelo educativo, ¿no? O sea, es necesario pensarlo, y es necesario pensarlo porque de algo sí tenemos claro, todos ustedes lo tienen muy claro, bueno, ahora más con esta cuestión del internet, que efectivamente hay una necesidad urgente de darle un rumbo a esto que estamos haciendo. No solamente la violencia, sino todas estas perversidades de la acción humana que están planteándose en todos los sentidos. ¿Qué está sucediendo entonces? Que educativamente está algo ahí, digamos, dislocándose. Tenemos una sociedad fácil, ¿no? Fácil a la corrupción, ¿no? Cómplice de la corrupción. Somos muy fáciles para eso. Entonces, en ese sentido, algo está sucediendo en términos educativos, y no nada más escolar. Si se habla de reforma educativa, entonces se tiene que hablar de la reforma de todos los espacios en donde se generan procesos educativos, no solamente del sistema escolar mexicano, ¿no? Se tendría que hablar entonces de una reforma del sistema escolar mexicano. Si hablamos de reforma educativa, tenemos que hablar de una reforma que implique todos los espacios en donde se generan procesos de aprendizaje. Y eso tiene que ver con lo que consumimos en la televisión, tiene que ver con lo que consumimos en la calle, tiene que ver con lo que consumimos en la familia. Lo que están planteando los compañeros, hay mucha razón. Obviamente que la educación tiene su enfoque filosófico. Cuando Carlos plantea en el sentido de cuál es la aspiración de hombre que se pretende, hombre o mujer que se pretende formar en la sociedad. Y ahí, por ejemplo, en una ocasión que me tocó trabajar filosofía de la educación, rebuscando, y llegué al artículo 3, y en el artículo 3 hay una parte que dice: la educación que imparte el Estado, Federación o municipio tenderá a desarrollar de manera armónica las facultades del ser humano. Por ahí va, ¿no? Sin embargo, no es suficiente, porque también la educación, como una acción que se ejerce sobre los hombres, sobre los sujetos, tiene una orientación, o sea, que es la política de Estado. Y quiero también dejar claro que vivimos en un sistema, en una sociedad capitalista, donde los intereses no son de la clase trabajadora, o sea, que la clase trabajadora o los de abajo no tienen la posibilidad de plantear qué tipo de sujeto queremos formar, sino más bien la clase dominante, la que desde arriba plantea qué tipo de sujeto quiere formar y para qué. Y creo que esto que en este momento se está como discutiendo, el artículo 3, el 31 y el 73, que son la materia de educación, va precisamente porque en el 2013 está la reforma de Enrique Peña Nieto, y en esta reforma hay una construcción, o sea, hay como una especie, hay como una orientación hacia que los procesos educativos
caminen hacia la privatización y hacia hacia el ahogamiento de los profesores como trabajadores, y ponen a la calidad como un concepto estelar que arrastra todo. Y la calidad, dijera por allá un autor que estuve revisando, Arnaud, lo dice también Pérez Rocha, no es un concepto, y lo dicen otros, no es un concepto de ninguna tradición pedagógica, es un concepto más bien de la administración, la calidad, y además de que es un concepto traído de la administración, es un concepto que tiene que ver con la cuestión empresarial. Y vean, precisamente durante todo ese gobierno de Peña Nieto va precisamente el golpeteo hacia los docentes, obligándolos a presentar un examen, y por ahí aparece la famosa ley de servicio profesional docente, que comenzó a tabletear, a golpear a los profesores de toda la República Mexicana. Todos los tintes del neoliberalismo apuntando hacia la privatización de la educación en todos los niveles, porque si revisamos, había como toda intención comercial desde la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, en un conjunto de acciones que tienen que ver. Creo que esta reforma de mayo del 2019, a mí me parece que es un esfuerzo que este gobierno y su equipo lograron frente a los empresarios, frente al PRI, frente al PAN, frente a otras fuerzas, sacar ese artículo 3º, 31 y 73 como están. Esto no quiere decir que sea la panacea, ¿no? Pero hay cosas interesantes en esa propuesta constitucional, como lo marca Carlos, exactamente, es una reforma constitucional. Creo que es importante rescatar, porque precisamente por ahí algunos discuten si en esta propuesta de reforma que se logró acordar en las cámaras y que ya está publicado, la CENTE, el gobierno, el CENTE, los empresarios, el PRI, ¿quién ganó? O sea, ¿quién ganó y quién perdió? Que lo que se logró en esta reforma, pues yo no sé si es un triunfo de quién, pero finalmente a mí me parece que es hasta ahí, en este momento, como se pudo lograr. Es una reforma constitucional en donde implica el artículo 3º, 31 y 73, que tiene que ver con la educación, y con lo que ya está publicado no es suficiente para decir que ya a partir de ahí hay un modelo de educación en donde se pretenda formar un sujeto, por ejemplo, un sujeto crítico, ¿no? Esta reforma, efectivamente, tendríamos que ver para qué se quiere ese cambio. ¿Realmente será para mejorar la educación del pueblo o es para mejorar el bolsillo de los empresarios? Más va enfocado, en mi opinión, en lo segundo. Viéndolo así, entonces, este cambio que pretende el gobierno, reformando los artículos 3º, 31 y 73, enfocados en materia educativa, pues no es más que mejorar las condiciones para garantizar a los empresarios y a los dueños del capital para que en materia educativa sigan haciendo negocio, pero no tanto así la educación del pueblo. En términos generales yo lo dejaría hasta aquí. Si quisieran precisar algo más que tenga que ver con los artículos, o el modelo educativo, o la reforma educativa en sí misma. No sé si ahora también más llamada reforma educativa de este sexenio, cuando se reforma la educación en cualquier parte del mundo, se reforma por una razón, que la lógica diría tiene que ver con lo educativo, es decir, con los procesos de formación. Es decir, la reforma de Peña Nieto, o la argumentación jurídica de Peña Nieto, como bien dice Arturo, lo que estaba planteando era poner en el centro de la discusión a los profesores de educación básica, nada más. El tema de la reforma no incorpora todo el sistema educativo nacional.
porque queda fuera la educación superior, y algo que comentaba Derli, queda fuera la educación no formal y la educación informal. Y entonces fue un tema de orden político, de una oferta política para convencer fundamentalmente, ¿sí?, a la militancia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y efectivamente la gente se volcó para brindarle apoyo. Yo no logro identificar un elemento de orden educativo, ni siquiera pedagógico, que es mucho más complejo. En esta propuesta, en la argumentación, no hubo un diagnóstico. Es decir, para plantearse una reforma, no se dijo por qué se iba a hacer la reforma educativa. Bien, yo creo que Carlos tiene obviamente su propia posición en ese sentido, pero creo que había ya, a lo mejor, yo creo que si hacemos memoria histórica, vamos a encontrar que los gobiernos desde hace varios años han venido aplicando reformas constitucionales al artículo 3, 31 y 73, y a otros artículos, al 123, etc. Yo creo que es una adecuación que van haciendo dependiendo del modelo, o sea, el modelo político que se viene trabajando. La reforma de López Obrador en materia educativa, reformando el tercero constitucional, quita el punto punitivo o filoso de la ley, del artículo tercero anterior, quitó el concepto de evaluación para la permanencia, pero deja evaluación para el ingreso, la promoción y el reconocimiento. Pero la esencia del proyecto del gobierno sigue vigente en su mayoría. Entonces, siendo así, creo que es bien válido llamar también la mal llamada reforma educativa de López Obrador, porque ya efectivamente se ha mencionado que carece de muchos aspectos que son fundamentales para la formación del individuo. No se está atendiendo eso, y ni siquiera, más adelante vamos a revisar, se está destinando mayor recursos económicos para poder resolver este problema. Bueno, pasamos al segundo y último tópico, esto alrededor de la pregunta: ¿por qué actualmente no es posible llegar a un acuerdo con la reforma educativa, dado las reformas constitucionales y el actual escenario nacional? Abro el espacio para la participación. Maestro. Yo pienso que hay muchos factores que están influyendo en ese sentido, que tienen que ver no con lo que está sucediendo ahorita, sino lo que viene sucediendo desde ahorita, ¿no? Sí, estamos egresando, y Carlos es testigo, estamos egresando muchos estudiantes en distintas áreas, formados en distintas especialidades, ¿no? Comunicólogos, médicos, ingenieros, etcétera, etcétera. Los estamos egresando y no hay empleo, ¿no? No hay empleo. Una reforma no debe ser solamente en este plano, en el sentido del sistema escolar mexicano, sino también una reforma en un sentido más estructural, en el sentido de a quiénes vamos a formar, por qué los vamos a formar, y que van a tener una incidencia necesariamente en todos los parámetros sociales. No los vamos a formar para que entonces se desarrollen en otra área en la que no fueron formados, pero todas tienen que ver con ciertos intereses particulares. Entonces nadie es bueno y nadie es malo en esta cuestión. Hay una serie histórica de perversidades que no va a permitir que una reforma suceda. Y una de las grandes perversidades que va a dañar en cualquier reforma es el hecho de depender, de que este país depende de lo que estos organismos internacionales le dicten y le digan: esto es lo que tienes que hacer. ¿Cómo lo escribas? No es mi problema, pero esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Lo escribas así, lo escribas así. No tenemos todavía la autonomía nacional para decir: a nosotros nos vale, nosotros vamos a formar a este sujeto, porque eso es lo que dice mi pueblo, ¿no? Y con este sujeto vamos a hacer algo bastante bien, ¿no? No, porque hay consecuencias.
cómo astutamente hay que construir algo, eso hay que decidirlo entre varias personas, ¿no? Son los mentados intelectuales. Creo que es necesario por lo menos echarle una escaneada a ojo de un cubero qué dice o qué establece el tercero constitucional, porque hablamos en términos generales de reforma educativa, pero necesitamos tener fresquito en nuestra memoria qué está planteando López Obrador y qué planteaba Peña Nieto y cuál es su diferencia. El asunto en cuestión es garantizar. El Estado se compromete a garantizar, pero ¿cómo va a garantizar? No se especifica el porcentaje del Producto Interno Bruto que va a destinar para garantizar la educación del pueblo. Las necesidades de la escuela son muchísimas. Faltan aulas o se están cayendo las que están. ¿Cuánto podrán dar? Pensemos en muy nutrido, 500,000 pesos, medio millón. No es posible resolver este problema con esa cantidad. Y si hace falta recursos, ¿de dónde los sacarán? ¿Al municipio? Podrán ir, pero la respuesta será negativa. ¿Por qué razón? Antes en los municipios, los estados y municipios recibían del gobierno federal, del ramo 33, un recurso económico para resolver problemas de educación, de salud, servicios públicos, alumbrado, etc. En esas condiciones, ¿cómo puede darse el acuerdo de todas las partes y de los actores para marchar y sacar adelante este problema? En primera, quienes crean leyes y los aprueban son la Cámara de Diputados y Senadores. Es más, ni siquiera la propuesta de López Obrador fue aprobada tal cual lo presentó el 12 de diciembre. Tuvieron cambios. Finalmente decidieron los que deciden, Cámara de Diputados y Senadores. Nosotros podremos esperanzarnos aquí y decir mucho, pero no hacemos leyes. ¿Cómo entonces el pueblo va a ponerse de acuerdo con los que dirigen la política y manejan el asunto y deciden el asunto económico, en el caso del presupuesto? Imposible, porque ellos están cuidando su negocio y el pueblo podrá, eso sí, manifestarse, exigir. Este tipo de pláticas pues nos ayudan a que podamos buscar el qué hacer y cómo lo resolvemos. A mi juicio, con la experiencia, veo que en este momento creo que hasta ahí se llegó. Las decisiones en este país, no solamente en materia educativa, sino en cualquier campo de la realidad social de México, son decisiones que se toman basadas en el estado hormonal de la clase política. Mientras se sigan tomando decisiones de carácter hormonal, este país se va a seguir hundiendo educativamente. Se requiere, bien o mal, primero una política de Estado. Y me parece que bien haría este gobierno de definir la política de Estado con base a un modelo educativo, que no lo tiene definido.